Ya, ¿cómo se ve? Siéntense más adelante, no tienen para qué sentarse tan atrás. Acá hay tres puestos más, yo sé que el hospital de molesto, típicamente esas teles están encendidas. Y así pueden ver también de ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok, entonces tienes que apretarle OK. Ya, muy bien, chiques. Todo acá conmigo. El día de ayer definimos varios conceptos. El primero de ellos fue el de cota superior. ¿Qué cosa era una cota superior? Era un elemento que es más grande que todos los elementos que están en un conjunto. La cota superior para un conjunto. Entonces, eso quiere diciendo que si tenemos un conjunto no vacío, M es cota superior, si para cualquier elemento que esté en X, X es más chico que M. ¿Ok? Entonces, vimos algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si A fuera 1, 2 y 3, ¿quién me puede decir una cota superior para A? 3, 4, 8, 12, 25. Excelente. ¿Ya? Y una definición primo hermana de cota superior era la de conjunto acotado superiormente, que sencillamente es un conjunto que tiene una cota superior. ¿Ya? Es bien tautológico, bien sencillo. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo importante, aquí viene lo fundamental. Vamos a decir que el supremo de un conjunto, para un conjunto no vacío, eso es importante, es la menor de todas sus cotas superiores. ¿Y cómo yo digo que algo es la menor de todos los elementos que satisfacen alguna propiedad? Diciendo, mira, el supremo, que lo voy a anotar como sub de A, es una cota superior de A, y si yo tuviera otra cota superior, mi supremo es más chico. Bueno, menor igual, ¿ok? Pero lo que ustedes tienen que guardar es que el supremo es la menor de las cotas superiores. Ok. Y después de eso viene este axioma que yo les contaba, que los axiomas son las verdades reveladas por los dioses, son los cuentos que nos contamos, es nuestro credo, y en nuestro credo matemático el axioma del supremo dice que todo conjunto no vacío acotado superiormente tiene un supremo. Uno dice, bueno, todo conjunto no vacío acotado superiormente significa que tiene cotas superiores. Parece natural que yo pueda encontrar la más pequeña de todas. Entonces uno se lo cree. Pero como les contaba ayer, si uno trata de construir los números reales solo a partir de algunos axiomas, hay unos axiomas que tienen que ver con el álgebra, que son obvios. ¿En qué sentido son obvios? Que si yo digo que si yo tomo dos números obtengo un número, bueno, sí, pues, si no puedo creer en eso, entonces ¿en qué? Sin embargo, el axioma del supremo ya no es tan evidente, pero aún así uno aprende a quererlo y a entenderlo. Y lo que vamos a hacer hoy día, para cerrar la clase de ayer que nos quedó pendiente, ¿sí? Sí, eso lo probamos. Pero es que ese conjunto no está acotado superiormente, pues así que efectivamente no tiene el supremo. Exacto, porque fíjate bien, el axioma tiene dos cosas, y es re importante acostumbrarse a ser obediente con la definición, o con el resultado. ¿Qué nos pide acá? Conjunto no vacío, pero acotado superiormente. En ese caso, yo puedo garantizar que existe un supremo, o puedo creer, digamos, puedo aceptar esta verdad de que va a existir un supremo. Entonces, yo les contaba que el axioma del supremo es súper importante en particular porque nos permite construir números que a priori no podemos construir de otra manera. Y en particular, hoy día vamos a probar que existe la raíz de 2. Yo sé que ustedes creen que saben que existe la raíz de 2. Y les voy a mostrar por qué ustedes creen que existe. Y está bien que lo crean. No es pecado, es parte de la juventud, que uno crea en cosas que después ya no cree. Y además, ayer vimos que este número no era racional. Y genuinamente, con lo que uno sabe del colegio, uno puede creer con confianza que existen hasta los racionales, porque los racionales es lo que resulta cuando yo divido dos enteros. ¿Sí? Entonces, si acepto que la división de dos enteros va a ser algo que yo voy a llamar número racional, yo construí todos los racionales.
Sin embargo, con la raíz cuadrada vimos ayer que eso no era posible. Que si yo tomaba la raíz cuadrada y decía que era un número racional, llegaba a una contradicción. Entonces, antes de pasar al ejercicio mismo, quiero contarle un poco por qué yo sé que ustedes creen que la raíz de 2 existe. Yo creo que ustedes en algún momento les dijeron, mire, la raíz de 2 es la solución de esta ecuación. X cuadrado igual 2. ¿Sí o no? Dijeron, raíz cuadrada es un número que cuando yo lo elevo al cuadrado vale 2. O sea, es la solución de esta ecuación. Y ahí yo creo que viene uno de los primeros momentos donde uno hace un quiebre con la matemática inicial, porque yo les pregunto, ¿y quién les dijo a ustedes que esta ecuación tenía solución? Porque claro, cuando uno es joven, muy, muy joven, le enseñan a resolver cosas como esta. Dicen, mire, x menos 5 igual 3. Entonces, x vale... ¿Cuánto vale x? 8, ¿no? 8 menos 5 igual a 3. Y claro, uno aprende a resolver esta ecuación de primer grado. Después uno la adorna, le pone hartas cosas a la izquierda, hartas cosas a la derecha, primero simplifica términos semejantes y uno siente que hoy está haciendo cosas tan difíciles. Pero al final del día, todas las ecuaciones de primer grado se ven más o menos así. De hecho, la ecuación general de primer grado es ax más b igual 0. Cualquier ecuación de primer grado se escribe así. Y cuando lo escribo así me digo, bueno, la solución, si A es distinto de 0, la solución debería ser menos B partido por A, ¿no? Entonces uno agarra esta confianza ciega en que si yo escribo una ecuación, esa ecuación tiene solución. ¿No? Pero la verdad es que no. Por ejemplo, si yo escribo la ecuación x cuadrado igual menos 1, ¿esa ecuación tiene solución? En los reales no, pues no hay ningún número real que satisfaga eso, porque todos los números reales, cuando yo lo elevo al cuadrado, quedan positivos. Entonces, ¿por qué estamos tan confiados que x cuadrado igual 2 sí tiene solución, mientras que x cuadrado igual menos 1, que es una ecuación muy distinta, no la tiene? Entonces, ahí vemos el quiebre. Ahí está el momento en que nos decimos, chuta, tiene que haber algo más, y ese algo más es el axioma del supremo que nos permite ver cómo podemos llegar a ese número. ¿Ya? Entonces, un segundito. Entonces, para probar que la raíz de 2 existe, vamos a seguir los 4 pasos que nos propone este ejercicio. No necesariamente, hay cosas que derechamente no tienen solución. Claro, es que estoy de acuerdo. En este caso, yo puedo agrandar mi conjunto, donde busco la solución, y encontrar la solución. Pero hay otros problemas de matemática, otras ecuaciones que puedo plantear, que no tienen solución. ¿Sí? Entonces, una buena parte de los matemáticos dedican su área de investigación a probar existencia de soluciones de ecuaciones que alguien ha planteado. Y después que yo tengo una solución, es súper interesante preguntarse si esa solución es única. Porque, por ejemplo, esta ecuación uno aprende que tiene 2 soluciones. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en que las cosas tengan 2 soluciones, que las ecuaciones tengan 2 soluciones, muy molesto. Porque las soluciones significan cosas. Imagínense que yo les dijera, ya miren, su premio por venir a esta escuela se va a traducir en una cantidad de completo igual a la solución de esta ecuación. ¿Cuál solución les gusta? ¿Raíz de 2 completos o menos raíz de 2 completos donde ustedes me tienen que comprar completo a mí? ¿Se fijan, no? Entonces, si las soluciones empiezan a significar cosas, la pregunta sobre si hay una sola solución se vuelve súper relevante. Y de verdad, matemáticos todavía siguen trabajando en probar, por ejemplo, que la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación que modela el movimiento de los fluidos, tiene solución única. Esa es una pregunta abierta y que tiene un premio de $1.000.000 para quien la responda. ¿Sí? ¿Saben eso, no? Que hay una serie de problemas matemáticos que propuso un instituto en el año 2000, que se llaman los problemas del milenio. Son 7, y cada uno de ellos tiene, además de la fama mundial, $1.000.000 de recompensa. Así que
pueden dedicarse a las matemáticas para eso. No. Ya, ok. Entonces vamos a probar que la existencia de raíz 2. Entonces, primero que todo, fíjense que es re interesante. Yo les digo que esto, yo no puedo asegurar que exista un número a priori, pero sin embargo sí puedo asegurar que esto ocurre, que este conjunto A es no vacío. Porque ¿qué número siempre está en A? O en este A. ¿Qué número está en ese A que es súper fácil de identificar? ¿Qué número racional ustedes pueden pensar menor que su cuadrado es más chico que 2? 1. Yo había pensado otro más simple. 0. 0 está ahí, es un conjunto no vacío. Entonces, ya, A es no vacío. Para que posea supremo, ¿basta que sea no vacío? ¿Qué tiene que tener también? Tiene que tener una cota superior. Sin embargo, fíjense que en este conjunto no puede pertenecer cualquier número. Por ejemplo, ustedes conocen el gráfico de la función x al cuadrado, ¿no? La función x al cuadrado, si uno la grafica, se ve así. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, no es difícil convencerse que cuando yo me muevo más hacia la derecha, la función va creciendo, ¿no? Entonces yo les digo que 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Entonces 2 no pertenece a este conjunto. Porque en ese conjunto están los que están al cuadrado menores que 2, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que ningún número mayor que 2 pertenece a ese conjunto. Porque cualquier número mayor que 2, su cuadrado va a ser más grande que 4. Entonces no puede estar acá, así que, ups, esto me dice que 2 es una cota superior de A. Cualquier elemento que esté en A tiene que ser más chico que 2, porque cualquier elemento más grande que 2 tiene un cuadrado mayor que 4, por lo tanto no está en A. ¿Se entiende? Entonces tenemos que A es un conjunto no vacío, acotado superiormente. ¿Qué nos dice nuestro credo? Posee supremo, muy bien. Entonces a ese supremo lo vamos a llamar S. ¿Ok? Lo que vamos a ver es que S al cuadrado vale 2. Porque si S al cuadrado vale 2, ese número S que acabamos de encontrar, ¿quién sería? ¿Mm? No, es el supremo, pero vuelvo a la pregunta, la repito. Si yo pruebo que este S que yo encontré, que yo identifiqué, que tomé con una pinza, el axioma del supremo lo que me permite es tomar con una pinza este número. ¿Cuánto vale? No sé. Pero sé que es la menor de las cotas superiores de ese conjunto y que existe por el axioma del supremo. Si yo lo elevo al cuadrado y me da 2, ¿quién sería ese? X siendo la solución de esta ecuación. O sea, si yo pruebo que S al cuadrado vale 2, lo que estoy probando es que S es la raíz de 2. Que ahí estaba ese número. ¿Entiendo, no? Ok, entonces, ¿cómo vamos a probar que S al cuadrado vale 2? Lo vamos a probar diciendo, bueno, supongamos que S al cuadrado es menor estricto que 2. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá, supongamos. ¿Sí? Y aquí viene una de las características fundamentales de los números reales. Voy a hacer un dibujo. S al cuadrado podría estar bien cerquita de 2, ¿cierto? Entonces yo podría hacer un dibujo donde digo que acá está el 2 y que S al cuadrado está por ahí. Cuando digo que es menos estricto tiene que verse así, ¿no? ¿Ya? Pero ese no es el dibujo que quiero hacer. El dibujo que quiero hacer es un dibujo donde yo hago zoom acá. Y la gracia de los números es que cuando dos números son distintos, si yo hago un zoom suficientemente potente, si tengo una lupa grande, lo que va a ocurrir es que yo voy a ver esto como así, ¿no? Como que acá está S y acá está 2. Entonces, una de las características de los números reales, que tiene un nombre, se llama la separación, es que las cosas distintas están separadas. Suena como a nada, ¿no? Les voy a hacer una pregunta relacionada con esto. ¿Cuánto vale este número? 1. ¿Y por qué vale 1? Porque no se separa 1, pero les voy a hacer algo. Cuando yo era niño,
ha mejorado la educación. Cuando yo era niño, a mí me decían, este número vale 0.999999999 hasta la eternidad, pero no es uno. ¿Todos sabían que era uno? Porque cuando vi eso, y después me enseñaron a transformar números periódicos en fracciones, ¿se acuerdan cómo se hace, no? Uno toma lo que está después del decimal y lo dividimos por cuántos nueves tenga el periodo, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero cómo? Me habían dicho que no era uno y después me enseñan esto y me da que es uno. Me mintieron, hemos sido engañados. Bueno, lo que pasa, bueno, es que este número es uno. No es que se aproxime eternamente a uno, es uno. ¿Y por qué yo sé que ese número es uno? Porque si yo acá coloco, a este número lo voy a llamar D, ¿ya? Si ahí estuviera 1, perdón, y acá estuviera D, significaría que entre medio hay algo. Pero como este tiene infinitos 9, si yo pusiera algo entre medio, significaría que no tiene infinitos 9. Entonces no puedo poner algo entre medio. Y si entre dos números no puedo poner algo entre medio, ¿cómo son esos dos números? Iguales, ¿ya? Entonces, perfecto. Ustedes estaban conscientes de la separación de los reales, sabían que eso de los periódicos infinitos, ya, y eso tiene que ver con algo re importante, ¿eh? Que los números son una abstracción mental, ¿ya? ¿Están de acuerdo con eso, no? En algún minuto la humanidad desarrolló esta increíble capacidad de abstracción para pasar de objetos a números. Y es por eso que los números en distintos idiomas se dicen de distintas formas, porque son abstracciones, no es algo universal, tan universal como creemos. Y resulta que cuando yo quiero escribir un número real, siempre tengo dos formas de hacerlo, con una descripción finita o con una descripción infinita. Ahora, pasa que muchas veces la descripción infinita es refome, por ejemplo, 2 o, o 2, 2.1 yo podría ponerle infinitos ceros, ¿ya? Pero también podría decir 2.09 periódico, con infinitos 9. ¿Se fijan? Pero un poco solo para decirles que 1 y 0.9 periódico son dos representaciones del mismo objeto. Y que no hay que perder de vista que lo que escribo en el papel son siempre representaciones, porque el objeto vive en nuestra mente, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, volvamos a que tenemos, vamos a probar que ese cuadrado no puede ser más estricto que 2. Tenemos ese 2, si asumo que lo son, están separaditos. Y aquí yo necesito que hagan un esfuerzo conmigo, porque les voy a hacer una pregunta difícil. Si yo tengo un número, el que ustedes quieran, digamos un número, compañero. 3, ya, pero algo más grande, no importa, 3. Y yo lo multiplico por un número muy chiquitito, muy chiquitito. ¿Puedo hacerlo tan chiquitito como yo quiera el resultado? Compañera, dígame un número. Chiquitito. No, más chiquitito que 3. 0,5, perfecto. Entonces el compañero dijo 3, la compañera dijo 0.5. Les pregunto, ¿yo puedo multiplicar por algo acá? Voy a colocar acá una M para que esa desigualdad se cumpla. Por ejemplo, M podría ser 1 dividido por 100. Y 1 dividido por 100 por 3 es 0,03, que es menor que 0,5. ¿Sí? Es increíble, estas cosas son tan obvias y todo lo que hacemos. Uno de mis héroes personales en matemática decía que la matemática es una sucesión de trivialidades, ¿ya? De cositas chicas, de cositas simples. Ya, entonces, de esto están convencidos. Entonces yo creo que están convencidos, no cuesta nada convencerse de lo siguiente, que si esto ocurre, existe un épsilon chiquitito, y para decir que es chiquitito voy a hacer así, menor que 1, para decir que es chiquitito, que cumple lo siguiente, que si yo hago 2s más epsilon por epsilon, eso es más chiquitito que la diferencia entre 2 y s cuadrado. ¿Por qué? Porque s es algún valor, no sé cuánto vale, pero no importa, el valor que sea, y le estoy agregando
una pelusa. ¿Ya? Entonces, imagínense que moralmente esto es esencialmente 2 veces S. ¿Ok? Igual como lo hicimos con 0, con 3 y con 0,5, yo puedo hacer este epsilon muy chiquitito para que todo esto sea más chico que esta distancia, ¿no? Sí, tengo que tomar, no sé, como epsilon lo estoy haciendo más chico que 1, yo este de acá podría decir, mira, voy a decir que no es 2s más epsilon, sino que es 2 epsilon, 2s más 1, que es una cantidad más grande. Y después tomo simplemente epsilon como, esto va a ser cierto si epsilon es más chico que 2 menos s cuadrado dividido por 2s más 1. Fíjense que esto depende solo de s y de 2, que están dados, están quietos. Yo estoy suponiendo que pasa eso. Entonces, si estoy suponiendo que pasa esto, esto es un número positivo. Y puedo tomar epsilon más chiquitito para que ocurra esto que está acá. Y eso se ve súper brujo, ¿cierto? ¿Por qué quise hacer eso? Bueno, porque si esto es cierto, fíjense lo que ocurre. Si esto es cierto, va a pasar que s cuadrado más 2s epsilon más epsilon al cuadrado, eso es más chico que 2. ¿Sí? Pasé para el otro lado del s cuadrado y factoricé un poquito. ¿Qué tengo al lado izquierdo? Un cuadrado binomio, casi. Cuadrado binomio, eso es s más epsilon al cuadrado, ¿no? Y estoy diciendo que eso es más chico que 2. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense lo que acaba de ocurrir. S era una cota superior de este conjunto. ¿Ya? O sea, después de S no debería haber nadie que cumpla esto. Pero encontré que después de S hay un tipo que lo cumple. Entonces llegué a una contradicción, ¿no? Casi. Casi, casi, casi. Hay un pequeño detalle. Y acá yo dije que no había ningún tipo racional. Pero resulta que cuando yo tengo S y tengo S más epsilon, entre ellos dos hay un racional. Uno puede probar que aquí hay un Q en los racionales. Entonces, como ocurre esto, habríamos encontrado, esto implica que existe un Q en los racionales, tal que Q cuadrado es menor que 2, lo que es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque S era la barrera donde estaban de ahí para atrás todos los que lo cumplían. ¿Preguntas? Cuando estamos tratando de buscar un número sumado a 2s, se me da algo menor que 2 menos s al cuadrado en el paréntesis, donde deriva la flechita dada. Es necesario sumarle el epsilon. Es solo para que el cuadrado binomio se me arme limpiecito. Podríamos haber puesto 2s más 1 directamente. ¿Ya? Que es solamente para que la dé limpiecita, así como. Ya como cuando uno ve que cocinan en la tele, ¿no? Que tienen todo listo y es lo mismo. Eso está cocinado para que resulte bonito, pero no es fundamental a la prueba. ¿Ya? Pero capturemos la profundidad del argumento. ¿Por qué esto no puede ocurrir? ¿Por qué es una contradicción? Porque encontré un tipo más grande que ese, que se suponía que era el tope. Se suponía que de ahí para atrás estaban todos los racionales que cumplían la propiedad. Y si este S cuadrado fuera menor que 2, podría encontrar uno que se pasa. Uno que cumple la propiedad y que está después de ese. Y por eso es que esto no puede ser. Sí que la conclusión es que S cuadrado es mayor o igual que 2. Ahora tenemos que ver que S cuadrado no puede ser más grande que 2. ¿Ok? Entonces, supongamos que S cuadrado es más grande que 2. Entonces ahora estamos poniendo el otro monito. Estamos poniendo 2, estamos poniendo S cuadrado. ¿Ya? Resulta que de la misma forma yo podría escribir que existe un epsilon chiquitito tal que
2S menos epsilon por epsilon, perdón, al revés. Es menos 2S. Chuta, se me olvidó la cocina. Ah, no, perdón, estaba bien. Disculpen, es 2S más menos epsilon por epsilon. Eso es más chico que S cuadrado menos 2. ¿Ya? Lo mismo que antes. Acá tengo una distancia positiva. Y como tengo una distancia positiva, esta cantidad positiva es lo que antes jugó el rol de 0,5. Cuando le pregunté, perdón, a la compañera por un número, ¿cierto? Ella me dijo un número chiquitito y me dijo 0,5. Si el compañero me había dicho un número, esto era 3. Y yo les dije, podemos encontrar algo que yo multiplico y queda más chico, ¿no? Y ahí les pareció trivial. Pero ahora que está escrito así con puras letras, como que veo que sufren un poco al respecto. Pero es lo mismo, es la misma idea. Entonces, fíjense bien de que, de nuevo, uno puede hacer ese juego. ¿Y cuál es la gracia de hacer ese juego? Que ahora lo que me va a decir es que 2, que pasa para el otro lado, es más chico que S cuadrado menos 2S epsilon más epsilon cuadrado. Y de nuevo, ahora a la derecha que tengo, un cuadrado binomio, ¿cierto? Entonces esto me dice que esto es más chico que S menos epsilon al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que S menos epsilon está antes de S, ¿no? Y yo les mostraba el grafiquito acá de la parábola, que uno se convence de que si estoy más a la derecha soy más grande, y que si estoy más a la izquierda soy más grande en la medida que estén los positivos, porque si no, para acá se cambia. Pero fíjense que S, yo no sé cuánto vale, pero es un número positivo. ¿Ya? Porque al menos S tiene que ser más grande que 1. Fíjense bien de que acá el 1 estaba el 1, por lo tanto el S tiene que estar después del 1. Así que como el S es positivo, si yo escojo este chiquitito y el epsilon, tengo la libertad de tomarlo tan pequeño como yo quiera. Entonces yo lo puedo tomar para que esto siga siendo positivo, de forma que estemos todavía en la parte creciente de la parábola y poder decir que esto es más chico que S al cuadrado. ¿Ya? ¿Es eso lo que quiero decir? No es eso lo que quiero decir porque eso ya lo sabía. Yo sé que S es mayor o igual que 2. Lo que quiero decir es lo siguiente, es... eso. Veamos, fíjense lo siguiente. Mismo argumento de crecimiento. Voy a seguir. Eso sigue igual, lo seguimos necesitando. Entonces, por acá está S, por acá está S menos epsilon, estoy exagerando. Pero fíjense lo que dice acá. Acá dice que S menos epsilon al cuadrado es más grande que 2. Y de nuevo, S y S menos epsilon están separados, así que entre medio yo puedo encontrar un racional, ¿cierto? Entonces lo que yo tendría, que esto implica que existe un Q que pertenece a los racionales, le voy a colocar Q tilde para que no piensen que es el mismo, tal que S menos epsilon es menos estricto que Q y es menos estricto que S, ¿cierto? Pero como Q es más grande que S menos epsilon, ¿cuánto vale Q al cuadrado? Vale, bueno, tiene que ser más grande que 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque S menos epsilon al cuadrado es más grande que 2 y esta es una función creciente. Cuando yo miro acá, ¿no? Si yo me muevo más a la derecha, valgo más. Pero fíjense entonces lo que pasó. Encontramos un racional antes de S que su cuadrado vale más que 2. Y eso no puede ser, porque resulta de que S es el tope de este conjunto.
Antes de S, todos los tipos, por ser cota superior de este conjunto, todos los tipos su cuadrado vale menos que 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esto es una contradicción, ¿cierto? Lo que es una contradicción, porque Q es más chico que S, y S es el supremo de los Q en los racionales, tales que Q cuadrado es más chico que 2. Por definición, todos los racionales que están antes de S, su cuadrado es menor o igual que 2. Entonces, ¿por qué llega a esta contradicción? Por suponer que S cuadrado era mayor estricto que 2. Entonces, si supongo que S cuadrado es menor estricto que 2, llega a una contradicción. Si supongo que S al cuadrado mayor estricto que 2, llego a otra contradicción. ¿Cuál es la única posibilidad que nos queda? Que S al cuadrado, por lo tanto, S al cuadrado vale 2, y eso implica que S es efectivamente la raíz de 2. Noten la diferencia. Yo no estoy diciendo que porque tengo esto ocurre esto. Porque yo ya había identificado ese, yo ya tenía a ese en una pinza, solamente me faltaba asignarle un valor, pero yo ya sé dónde estaban los reales. Es el supremo de ese conjunto. ¿Sí? La existencia de ese ya yo la tenía. Después simplemente ahora vi que ese satisface la ecuación, entonces es lo que llamamos raíz de 2. Ya, ayer les prometí que les iba a mostrar también algo gráfico de cómo uno puede ubicar la raíz de 2 en una recta, y es gracias al teorema de Pitágoras. Imagínense que ustedes tienen acá el 0, acá tienen un 1, y que toman y hacen un cateto de largo 1 acá. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que esta hipotenusa vale raíz de 2. ¿Sí? Imagínense que esto lo hicieron con un hilito, ¿ya? Ustedes ponen ahí un clavito, voy a colocarlo con otro color, ponen acá un clavito, ¿sí? Amarran un hilito, amarran ahí su lápiz, y eso les va a permitir girar como un compás, ¿no? Bueno, lo hacen con un compás también, hasta medio anticuado. El punto donde van a caer es raíz de 2. Entonces, así geométricamente uno puede encontrar dónde va raíz de 2 con precisión exacta, con regla y compás. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Entonces, hoy día nos vamos a lanzar con las sucesiones. Entonces, ¿qué es una sucesión? ¿Sí? Sí, se van a publicar, pero yo creo que al final de la escuela. Sí, sí. O quizá hoy día mismo, no sé, vamos a ver cómo logramos coordinarlo. Ya. Sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Las sucesiones son simplemente listas infinitas de números. ¿Ya? Una lista que no termina nunca. ¿Se le ocurre a ustedes alguna lista que no termine nunca? Los naturales, perfecto. Los naturales son el primer ejemplo de sucesión. ¿Alguna otra que no termine nunca? Ah. Si yo miro todos los números entre 0 y 1, eso no es una sucesión. Y porque yo no los puedo etiquetar con los naturales. Porque entre 0 y 1 hay más números que todos los números naturales. Ese es contenido para otro mini curso que di hace como 3 años. Lamentablemente ahí no lo grabamos, pero quizá hagamos alguna charlita de eso más adelante. Otro ejemplo, teníamos los naturales. ¿Qué otra lista infinita de números conocen? Todos los pares, perfecto. Otra lista infinita. Los primos, ¿estás seguro? ¿Han visto la demostración de que los primos son infinitos? Es una demostración, bueno, al final, mañana la hago, recuérdenlo. Que es muy cortita, pero ahora no tengo tiempo. Que la propuso Euclides, ¿sabes? Una demostración muy antigua, tiene más de 2000 años. Otra colección infinita, lista infinita, a ver. No, nos pasa lo mismo que entre 0 y 1, son más que todos los naturales, entonces no los puedo poner como una sucesión. Dijeron los pares, entonces también podrían ser los impares. ¿Qué pasa con los múltiplos de 5, los múltiplos de 3, los múltiplos de 8, los múltiplos de 64, los múltiplos de pi? Todos ellos son listas infinitas de números, pero todas tienen una característica,
Y es que yo las puedo etiquetar con los naturales. Entonces, ¿cómo uno lo define más rigurosamente? ¿Cómo uno lo hace el objeto matemático? Uno dice, mire, una sucesión va a ser una función que va a tomar un natural y le va a asignar un número real. Entonces, uno podría pensar que una sucesión es algo así. Una tablita donde acá están los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Y abajo la sucesión, que yo voy a llamarla xn. Entonces, x de 1 va a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esa es simplemente la sucesión de los números naturales, ¿no? Si quisiera la de los pares, podría decir que IN es 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. O sea, tomar hasta que llego aquí y digo 2 por n, ¿no? Para cualquier natural, lo multiplico por 2 y obtengo un par. Y si quiero obtener la sucesión de los múltiplos de 8, Zn, yo diría que el primer múltiplo es 8, después 16, después 24, y en algún momento tengo 8 por n. ¿Sí? Súper simple, ¿no? Nada del otro mundo. Ya. Pongámonos un poquito más sofisticado. ¿Qué pasa, por ejemplo, que si les digo ya, a sub n va a ser menos 1 a la n? Chuta, ¿cómo va a ser esa sucesión? ¿Qué pasa cuando n vale 1? ¿Qué valor toma? Menos 1, y cuando n vale 2, 1, y cuando n vale 3, y cuando n vale 4. O sea, a n, si yo hiciera la tablita, va a ser 1, 2, 3, 4, Aquí va a ser menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, O sea, AN es una sucesión que, miren la palabra linda que voy a usar, oscila entre 1 y menos 1. ¿Ya? ¿Qué pasa con BN? Bueno, cuando n vale 1, ¿cuánto vale BN? Un medio, ¿cierto? Y cuando n vale 2, un cuarto, excelente. Y cuando n vale 3, y cuando n vale 4, ¿y qué le está pasando a BN? Se va achicando, ¿no? Les voy a hacer otro ejemplo inmediatamente muy parecido a ese. ¿Qué pasa ahora con XN? ¿Qué pasa cuando n vale 1? ¿Cuánto vale? 2. Cuando n vale 2. 3 por 2 son 6, menos 2 son 4, me queda 4 abajo y arriba me queda 3, 3 cuartos. Y cuando n vale 3, arriba me queda 4, escribamos el tiro, y abajo me queda 3 por 3 son 9, menos 2 son 7, etcétera, etcétera. Ya, ejemplos de sucesiones. Hagamos un ejemplo más, porque a veces, déjenme copiar mejor. Porque a veces uno tiene, uno puede definir sucesiones de distintas maneras. Una forma es dar la fórmula explícita y otra es definirlas por algo que se llama recurrencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mira, A1, no voy a usar otra letra, C1 vale 1, ¿ya? Y Cn va a valer n por Cn menos 1. Chuta, ¿cómo leo eso? Tengo el valor para 1. ¿Cuál sería el valor para 2? Entonces, vamos a colocar acá, de nuevo, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cn. ¿Cuánto vale para 1? ¿Cuánto vale para 2? 2 por C1, porque si n vale 2, n menos 1 vale 1, entonces estoy diciendo 2 por el anterior. Esencialmente esta sucesión simplemente nos dice, mire, Cn es n por el anterior. Entonces, esto sería 2 por 1, eso es 2. C3 sería 3 por lo que tenía, o sea, 3 por 2, o sea,
6. C4 sería 4 por lo que tenía, o sea, 4 por 6, 24. C5 sería lo que 5 por lo que tenía, o sea, 5 por 24, y eso es 120, muy bien. C6 sería 6 por lo que llevaba, o sea, 720, muy bien. Veo mucho talento prometedor en esta sala. Perfecto. Hay otra que es famosísima, que es la que se llama la sucesión de Fibonacci, que dice que, como es Fibonacci, le voy a poner F, F1 vale 1, F2 vale 2, y Fn va a ser Fn menos 1 más Fn menos 2. O sea, yo tengo que conocer dos anteriores y el siguiente es la suma de los dos que estaban antes. ¿Ya? Entonces uno dice que si acá coloco n y acá coloco Fn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parto con 1, sigo con 1, después voy a tener 2, después voy a tener 3, la suma de los dos anteriores, después voy a tener, después voy a tener, después voy a tener, y después voy a tener 21. Se supone que la asociación de Fibonacci puede, por ejemplo, contar cómo crece la población de conejos. Es un modelo bastante básico y grueso, pero básicamente si nace una pareja de conejos, por un periodo, digamos, hasta que alcanzan la adultez, tenemos una pareja. Pero en ese momento, apenas alcanzan la adultez, se producen para la siguiente vuelta dos parejas, ¿cierto? Pero solo una es capaz de producir descendencia, entonces de esas dos parejas, una produce dependencia, así que ahora tengo tres parejas. De estas tres parejas, hay dos que pueden producir descendencia y una que no, entonces tengo las tres que tenía más las dos nuevas, y es por eso que voy sumando siempre las dos anteriores. ¿Sí? Ok, eso para que vean para qué sirve. Y quiero hacer un último ejercicio, que es la siguiente sucesión. La voy a llamar Sn, y va a estar definida de la siguiente manera. S1 va a ser igual a un medio, ¿ya? Y Sn más 1 va a ser Sn más 1 partido por 2 a la n. Qué extraño ese beso, ¿no? Veamos cuánto vale. Fíjense que cuando n, y acá colocamos Sn, cuando n vale 1, esto es un medio. Cuando n vale 2, es lo que llevaba un medio más 1 por dividido por 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. Entonces eso es 2 más un cuarto. Eso nos da 3 cuartos. Y después a eso que lleve le voy a sumar 1 dividido por 2 al cubo, que es un octavo. Ya, eso es difícil hasta para mí hacerlo en la mente, así que se los voy a hacer con un dibujo. Partimos con un medio. Tengo todo eso. Y después, ¿qué agrego? Un cuarto. Así que tengo todo eso. Después, ¿qué agrego? Un octavo. Así que agrego esto. Y después agrego un 16avo. Así que agrego eso. Y después agrego un 32avo. Así que agrego eso. ¿Cubro completamente alguna vez el cuadrado? No, no importa cuántas veces yo lo haga, no cubro completamente el cuadrado. Pero uno dice, si pudiera hacerlo hasta el infinito, como que taparía todo el espacio, ¿no? Bueno, eso es porque justamente Sn es lo que se llama una sucesión convergente y su límite es 1 y que, perfecto, es la siguiente definición. ¿Ven? Eso es una clase bien sincronizada. Cuando yo tengo, me queda media hora, ya, estamos un poco justos. Cuando yo tengo una sucesión xn,
pueden pasar varias veces con mi sucesión, varias cosas con mi sucesión. Por ejemplo, la sucesión de menos 1 a la n, esa se quedaba oscilando para siempre. Es distinto a lo que pasó acá. Acá como que la sucesión se está estabilizando, ¿cierto? En un solo punto. Entonces, eso nos dice inmediatamente de que no todas las sucesiones van a tener límite. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay sucesiones que no tienen límite. Ya, las sacamos para allá. Pero van a haber 3 casos donde vamos a poder decir que la sucesión tiene límite y tiene que ver con cuál es ese límite. Entonces, en general, una sucesión podría tener un límite en los números reales, como la que acabamos de ver que convergía a 1, o podría tener su límite en menos infinito, o podría tener su límite en más infinito. Por ejemplo, los naturales. ¿Cuál sería el límite de los naturales de n cuando n se va a infinito? El infinito. O sea, los naturales son una lista infinita, pero su valor se está arrancando al infinito, ¿cierto? ¿Vale alguna vez infinito? No, así como el anterior nunca vale 1. Pero se acerca al infinito todo lo que puede, ¿no? Así como acá nos acercamos a 1 todo lo que queremos. Entonces, con esa idea en mente, vamos a decir que xn converge a L, donde L bien puede ser real o infinito. Lo que vamos a escribir así, como que el límite cuando n tiende a infinito de xn es L, o que xn cuando n tiende a infinito, flechita L. Si pasa lo siguiente, supongamos que estamos hablando de un número real. Para decir que xn converge a L real, lo que tiene que ocurrir es que no importa la ventanita que yo dé alrededor de L, por eso digo acá para todo epsilon, hay algún minuto donde toda la sucesión está cerquita de él. Por ejemplo, cuando yo miro acá, si yo me digo epsilon igual 1/2, bueno, yo sé que a partir del segundo momento el valor de Sn está más cerca de 1, está a una distancia de 1 menor que 1/2, ¿no? Voy a hacer un monito mejor. Este monito es para el caso L en R, acá está L. ¿Qué significa el conjunto X menos L más chico que epsilon? Bueno, lo mismo, era que tomábamos acá L menos epsilon y acá L más epsilon. ¿Ya? Decir que xn converge a L no es decir que xn toma el valor L alguna vez, porque podrían tomarlo nunca. Pero, a partir de algún minuto, no importa lo chiquitita que haga yo mi ventana alrededor de L, voy a estar ahí adentro. Para toda mi sucesión, y eso es lo que está escrito acá de una manera que al principio uno la siente muy críptica, pero después con el tiempo se acostumbra a ella y le parece tan natural. Cuando xn converge a L, bueno, si no importa lo chica que sea la ventana, hay algún instante de tiempo, pensemos en el n como el tiempo, donde después de ese tiempo, todos los elementos de la sucesión están dentro de la ventana. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablo de irme a más infinito, ¿cuál es la ventana alrededor de infinito? Es raro. Entonces ahí lo que uno dice es que si puedo pasar cualquier cota superior, estoy yendo a infinito, y estoy yéndome a menos infinito cuando puedo irme más a la izquierda que cualquier cota que yo ponga por la izquierda. ¿Bien? El concepto de converger es la idea de acercarse mucho, no de tomar el valor. Hay muchas sucesiones que convergen a su límite y que nunca toman el valor del límite. ¿Ya? Antes de hacer estos ejercicios que son un poquito más difíciles, voy a hacer un ejemplo, el ejemplo que todo el mundo hace. Voy a ver si puedo pegar página. Perfecto. Entonces vamos a probar que la sucesión xn igual 1 partido por n. ¿Cuál será el límite de 1 partido por n? El 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando yo voy dividiendo por n cada vez más grande, ¿a qué número me voy pareciendo cada vez más? 1 partido por n. ¿Hay algún n que yo pueda meter ahí para que me dé 0? No importa lo grande que sea, pero eso va a ser chiquitito, pero no 0. ¿Ya? Entonces probemos que xn igual 1 partido por n converge cuando n se va a infinito a 0. ¿Ya? ¿Cómo lo haría yo por definición? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que decir, mira, démonos una ventanita cualquiera, la que ustedes quieran, chiquitita. ¿Ya?
No importa lo chica, sea cualquiera, pero positiva. Yo tengo que demostrar, por demostrar que yo puedo encontrar, calcular un n0 de epsilon, tal que si mi n es más grande que este n0 de epsilon, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el valor absoluto de xn menos 0 es más chico que epsilon. Bueno, pero esto es lo mismo que decir 1 partido por n más chico que epsilon, y el valor absoluto de 1 partido por n es 1 partido por n, porque 1 partido por n es positivo. Así que lo que yo quiero hacer es mostrar que si ustedes me dan cualquier epsilon, yo puedo encontrar esta cantidad tal que después ocurra esto. ¿Ya? Pero acá uno hace trampa, porque yo miro esto y me digo, oye, pero de acá yo podría despejar cuánto tiene que valer n, pues el epsilon está dado. Si yo quisiera saber cuánto vale n, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? Puedo despejar la n, ¿no? Podría decir, mira, este es positivo, lo puedo tirar para allá, este es positivo, lo puedo tirar para acá. O sea, esta desigualdad es equivalente, fíjense, a que 1 partido por epsilon sea más chico que n. Pero este tipo no tiene por qué ser un número natural. Entonces, como yo quiero encontrar un n0 natural, vamos a decir simplemente, así n0 de epsilon tiene que ser 1 dividido por epsilon, parte entera, porque eso es un natural, y como quiero asegurarme, n tiene que ser más grande que esto, entonces voy a decir más 1, para asegurarme que quedo más allá. Porque fíjense entonces que si n es más grande que esto, 1 partido por n va a ser más chico que epsilon. Y listo, probamos que 1 partido por n converge a 0. ¿Sí o no? ¿Cómo está el chat, Carla? Veo. Ah, ya. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? ¿Muy pesado todo? ¿Muy dura la clase? Póngale por 2. Ya. Como yo les he contado, en los ejercicios siempre hago el fácil, entonces de nuevo voy a hacer el fácil y le voy a dejar a ustedes los dos difíciles, que son estos dos. Son difíciles entre comillas. Yo estoy seguro que ustedes van a poder hacerlo. Solamente veamos que efectivamente AN, recuerden quién era AN. AN era esa que está ahí, menos 1 a la n, esta sucesión que oscila, no converge, no tiene límite. Entonces, cuando uno quiere probar que algo no tiene límite, chuta, ¿cómo lo hace? Porque yo tengo una definición para cuando sí tengo límite, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero probar que no tiene límite, yo tengo que ver que esto que está acá no se cumple. ¿Ya? Y puedo ver que no se cumple porque fíjense, para que esto se cumpla, tiene que cumplirse algo para todo epsilon. ¿Ya? Estoy poniendo así la definición es una carga enorme. Estoy diciendo, mira, esto que tú vas a calcular, tienes que hacerlo para cualquier epsilon. Entonces, si hay uno solo que falla, ya no se cumple. Entonces, para probar que no converge, podemos darnos nosotros algún epsilon donde falle. Ya. Y después de eso, para ese epsilon que falla, lo que tenemos que encontrar es que no importa lo grande que sea n, porque estamos, fíjense que esto se cumple para todo n a partir de un minuto. Entonces, si queremos ver que no se cumple, tenemos que ver que no importa lo grande que sea n, esto no va a ocurrir. Pero en este caso es súper sencillo, por lo siguiente. Si yo acá tengo el menos 1 y acá tengo el 1, ¿qué es lo que hace mi sucesión a n? Mi sucesión a n esencialmente salta para allá y salta para acá, ¿no? ¿Cierto? Porque AN era menos 1 a la n. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una ventanita de tamaño 1/4? Si hacemos epsilon igual 1/4 y hacemos una ventanita alrededor de 1.
¿Sí? Entonces esto es 1 más epsilon, 1 menos epsilon. ¿Hay algún momento donde toda la sucesión de ahí para adelante esté metida en esta ventanita? No, pues porque siempre la sucesión, una vez que pasa por 1, ¿qué hace después? Se arranca menos 1. Entonces yo digo, no, ya, ahora, de aquí para adelante se va a quedar acá. Mentira, porque cuando esté acá, su siguiente salto, ¿para dónde va a ser? A menos 1. Y listo, aquí encontré un epsilon donde veo que el límite no puede ser 1. De la misma forma, el límite no puede ser menos 1 porque puedo hacer una ventanita acá. Entonces acá coloco 1 menos epsilon, 1 más epsilon. Y yo creo que ustedes intuyen que de haber un límite tendría que ser uno de esos dos, ¿no? Porque la asociación no está en ninguna otra parte. Entonces, no, ciertamente basta ahora que si yo tuviera cualquier otro elemento, la asociación ni siquiera pasa por ahí jamás. Entonces, no sé, por ejemplo, si ustedes dicen, no, en realidad el límite va a ser un número por aquí, y les digo, bueno, hagan un epsilon así, y en esa ventanita la asociación no está jamás. ¿Ya? Así que ahí uno ve que efectivamente esa asociación menos 1 a la n no tiene límite. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, ahora vamos a probar algunas cosas sobre los límites. Son cosas sencillas, ¿eh? que permiten, que permiten trabajar con ellos. Lo primero, como yo les decía, la unicidad de los objetos en matemáticas no es gratis. No es porque yo diga, introduje el límite va a ser único. Y a uno le gusta que las sucesiones tengan límites únicos, o sea, que si algo es el límite, sea un objeto bien identificado. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a probar es que si una sucesión tiene un límite, ese límite es único, o dicho de otra forma, que si bien hay sucesiones que no tienen límite, las sucesiones a lo más tienen uno. ¿Ya? No pueden tener dos. ¿Cómo podríamos probar eso? La respuesta es, bueno, usando las definiciones, es todo lo que tenemos. Vamos a probarlo en el caso que L es real, ¿ya? El caso L infinito o menos infinito es súper análogo, pero no tengo tiempo para hacer los tres. Entonces vamos a decir, supongamos que xn converge a un L y que xn también converge a un L tilde. ¿Ya? O sea, supongamos que tuviéramos dos límites. ¿Qué es lo que me dice la definición? Me dice que existe un n0 y por supuesto me tengo que dar un epsilon. Me doy un epsilon positivo. La definición me dice que va a existir un n0 de epsilon tal que xn menos L es más chico que epsilon para todo n más grande que n0, ¿cierto? Lo voy a arreglar, me quedó muy, muy apretado. ¿Sí? Y, ¿por qué? Porque L es el límite de la sucesión. Pero resulta que L tilde también dice ser el límite, entonces él también tiene derecho a tener un N0 tilde de epsilon, tal que xn menos L tilde es más chico que epsilon también. ¿Sí? Definición. Y esto para todo n más grande que n0 tilde. Y aquí viene un paso brutal. Yo sé que esto ocurre después de n0. Yo sé que esto ocurre después de n0 tilde. Así que después de ambos, tendrían que estar pasando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir, para todo n más grande que el máximo entre n0 tilde y n0, va a ocurrir que xn menos l es menor que epsilon y xn menos l tilde es más chico que epsilon. Espera, me tengo que copiar la página acá.
Ok. ¿Sí? Están pasando esas dos cosas. Y ahora voy a preguntar, si L y L tilde son distintos, ¿cómo tiene que ser esa distancia? Positiva, porque las cosas distintas están separadas. Ese era el principio que estábamos viendo hoy día. Y acá voy a hacer un truco, que de hecho creo que es un teorema japonés de Nikita Nippone. ¿Nunca han escuchado de ese teorema japonés? Porque voy a quitar algo y lo voy a poner. Entonces esto Nikita Nippone. ¿Sí? Y ahora voy a usar algo que ayer les dije que es súper importante y que ustedes tenían que demostrar por casos. ¿Qué era lo súper importante que ustedes tenían que demostrar por casos? Sobre el valor absoluto, exactamente. Había una propiedad que tenía nombre geométrico. La desigualdad triangular me permite decir, si yo pienso que esto es un número y esto es otro número, me dice que esto es más chico que L menos XN más XN menos L tilde. ¿Y por qué lo quiero escribir así? Porque ¿cuánto vale el primer término del lado derecho? ¿Qué sé yo sobre él? Yo sé cosas sobre él. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que es más chiquitito que epsilon. Y yo sé que este otro también es más chiquitito que epsilon. Entonces, lo que concluyo es que esta diferencia es más chica que 2 veces epsilon. Entonces, miren lo que tenemos. Lo voy a poner en un cuadrito porque esto es importante. Tenemos que, no importa el epsilon que yo tome, esta diferencia es más chica que 2 epsilon. ¿Cuál es el único número que no importa lo chico que yo le ponga al lado, su valor absoluto es menor o igual? Fíjense bien, de nuevo. Me estoy dando un epsilon cualquiera. Cualquiera. Y le estoy diciendo, no importa lo chico que sea, estos dos están a distancia más chica que 2 veces epsilon. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar epsilon igual 1 partido por 100.000 millones de millones. Y tengo que L menos L tilde están a distancia menor que 1 dividido por 100.000 millones de millones. Y podría tomar epsilon 1 dividido por 100.000 de millones, de millones, de millones, de millones, de millones. Y tengo que L menos L tilde es más chico que 1 dividido por eso. L menos L tilde. Entonces, ¿cuánto puede valer este número? ¿Este número podría ser un número positivo? No. Díganme cualquier número positivo que ustedes piensan que podría ser esto. Voy a exagerar, 8. Yo digo, no, porque si yo tengo toda la libertad para escoger epsilon. Nadie me dice cuánto tiene que valer epsilon. Epsilon está totalmente libre. Entonces, si esto valiera 8, basta que yo tome epsilon 1/8 y tengo que esto está a distancia más chico que 1/4. Entonces, esto no puede ser 8. Díganme otro número. Ya, no 8, 1. Bueno, tomo epsilon igual a 1 partido por 100 y tengo que este número es más chico que 1 partido por 50. Entonces no puede ser 1. Ya, un medio. Tomo epsilon igual 1/8 y este número no puede ser un medio porque me queda que es más chico que 1/8 y es más chico que un 16avo. En el fondo este número es más chico que cualquier número que le pongan al lado. Entonces, ¿qué valor puede tener? 0, porque este número sabemos que no es negativo. ¿Y cuál es el único número no negativo que es más chico que cualquier positivo que le ponga al lado? Entonces, L menos L tilde es 0 en valor absoluto y eso implica que L es igual a L tilde. Así que una sucesión puede tener a lo más un límite. ¿Ya? Ok, tenemos la definición. Sabemos que los límites van a caracterizar bien, van a estar bien caracterizados, van a estar bien identificados. Entonces, ahí viene una pregunta fundamental. ¿Cómo calculo? Porque si yo quiero calcular, con la definición no es fácil. ¿Ya? Y la respuesta a esa pregunta viene dada por lo que se llama el álgebra de límites. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, que si yo tengo dos sucesiones
y que de alguna manera yo ya me arreglé para probar que YN converge a Y y que XN converge a X, pensemos que los dos están en R, en ese caso, entonces la suma de las dos sucesiones, que es una nueva sucesión, va a tener como límite X más Y, el producto de las dos sucesiones va a tener como límite X por Y, y si Y es distinto de 0, el cociente de las dos sucesiones va a tener como límite el cociente de los dos límites. Una vez esto lo dice, lo resume diciendo, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites. Antes de probar esto, hagamos un ejemplito, porque, por ejemplo, nosotros ya sabemos que 1 partido por n tiende a 0, y ya sabemos que Sn converge a 1. Bueno, del monito sabemos que converge a 1. Entonces, por ejemplo, uno tiene que, lo voy a colocar acá al ladito, así, ¿cómo le llamamos a esta? Al 1 partido por n, ¿quién? Sí. ¿Sí? Converge a 0. Es lo mismo. Converger, tender es lo mismo, son sinónimos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 partido por n, ¿sí? Y eso le sumo Sn, Sn era nuestra sucesión que convergía a 1, ¿esto a qué va a converger? A 0 más 1. Y no tengo que hacer los cálculos de nuevo, el álgebra de límites me lo hace. Y yo puedo decir también que Sn por 1 partido por n, eso va a converger a 1 por 0, o sea 0. No necesito hacerlo de nuevo. Y puedo decir que 1 partido por n dividido por Sn también converge a 0 partido por 1, o sea 0. ¿Se fijan? Entonces, el álgebra de límites lo que me permite es que yo no tenga que hacer todas las demostraciones desde cero, sino que a medida que voy acumulando sucesiones que yo conozco, después puedo hacer combinaciones con ellas. ¿Ok? Quizá algo un poco menos trivial. No, en realidad es bastante trivial igual, pero no importa. Imagínense que queremos hacer esto. Queremos estudiar esa sucesión. ¿Sí? O algo más trivial todavía. Queremos estudiar 1 partido por n cuadrado. ¿A qué convergerá 1 partido por n cuadrado? Uno dice a 0 porque estoy dividiendo por algo cada vez más grande, ¿no? Pero tendría que hacer la demostración de nuevo. Pero también puedo decir esto es 1 partido por n por 1 partido por n, y yo sé que cada una de esas tiene límite 0, entonces es inmediato que el límite es 0, porque es el producto, el límite del producto es el producto de los límites, ¿se fijan? Entonces, uno puede expandir un poquito la cantidad de cosas que sabe. También uno podría preguntarse por esta, ¿no? Por n más 1 partido por n cuadrado, por ejemplo. ¿Cuánto vale el límite de eso? Chuta, esto es una forma difícil de escribir 1 partido por n más 1 partido por n cuadrado, ¿no? Y nosotros sabemos que 1 partido por n y 1 partido por n cuadrado tienen límite 0, así que su suma tiene límite 0. ¿No ven? Se hace... Uno puede, con el álgebra de límites, calcular cosas bastante rápido. Ya. Ok. Ciertamente no voy a poder cubrir todo lo que quería cubrir hoy, pero está bien. Al parecer no voy a poder cumplir la promesa de llegar hasta el número E. Era más material del que esperaban. Pero no importa. Eso puede quedar para otra ocasión. Vamos a probar una de estas propiedades, solo una. Ok, entonces miren, vamos a probar. Ya, vamos a probar la de la suma.
Es la más fácil, pero es bueno partir por la más fácil. Ya entonces, demostración 1. Y la gracia es que la demostración de 1 es re parecida a la demostración de la unicidad del límite. Porque fíjense lo que queremos probar. Queremos probar que xn más yn está cerca. Queremos ver que eso converge a x más y, donde x más y, x es el límite de xn y es el límite de yn, ¿cierto? Entonces, lo que queremos estimar es esto. Queremos estimar la diferencia de xn más yn menos x más y, ¿no? Pero cuando uno mira eso, dice, oye, acá yo podría juntar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, ¿no? Entonces uno se da cuenta que esto es igual a xn menos x más yn menos y. ¿Y qué podríamos utilizar ahí? Podemos usar la desigualdad triangular, porque ¿cuál es la gracia de usar la desigualdad triangular? Que fíjense que ahora la distancia entre xn más yn y x más y, esta distancia que a priori yo no sé trabajar, la convertí en una suma de distancias de xn a x y de yn a y. Y como xn converge a x, esto debiera ser chiquitito, y como yn converge a y, esto debiera ser chiquitito. ¿Sí o no? Entonces ahora nosotros podemos decir como xn converge a x, existe un n1, siempre se me olvida partir diciendo sea epsilon mayor que 0. Existe un n1 de epsilon tal que si n es más grande que este n1, ¿qué ocurre? Xn menos x es más chico que epsilon. Y voy a hacer trampa, voy a decir que es más chico que epsilon medios. Ya, si podía escogerlo para que fuera más chico que epsilon, lo puedo escoger para que sea más chico que epsilon medio, para que después todo se vea bonito. Y como yn también converge a y, existe otro n, un n2 de epsilon, donde si n es más grande que n2, yn menos y es más chico que epsilon medios. Y aquí viene la misma pregunta que hice antes. ¿Qué pasa cuando n es más grande que n1 y n2? Bueno, en ese momento, estas dos cosas ocurren simultáneamente, ¿no? Porque fíjense, si n es más grande que n1 pasa esto, si n es más grande que n2 pasa esto, entonces si yo soy más grande que este y este, está pasando todo esto al mismo tiempo. Entonces, así, si n es más grande que el máximo entre n1 y n2, ¿sí? Tomo el máximo entre esas dos cantidades, va a ocurrir que xn menos x sea más chico que epsilon medios y que yn menos y sea más chico que epsilon medios. Pero ¿qué es lo que yo sabía? Yo sabía que xn más yn menos x más y, eso es más chico que xn menos x más yn menos y, y eso es más chico que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjense bien, que para cualquier epsilon que yo me doy, si tomo el n suficientemente grande, la diferencia entre estos dos y ese punto es más chica que epsilon. Así que, ¿cuál es la conclusión? Que esto converge a esto, porque esa es la definición. Ya. Y ahí vamos a parar por hoy. Preguntas, chiquillos, de esta demostración. Súper parecida a la de en la unicidad del límite. Simplemente sincronizamos que las dos cosas pasen al mismo tiempo y podemos aplicar la desigualdad que construimos antes. Ya, les dejo como tarea / desafío probar esta que está acá, la del producto. Pero para probarla el producto, primero van a tener que probar lo siguiente. ¿Ya? Se lo voy a escribir aquí con morado. Proposición
si xn converge a un L, existe un M tal que xn es más chico que M para todo n. Toda sucesión convergente es acotada. ¿Ya? Esto es LNR, ¿eh? Perdón, porque si converge infinito ciertamente no puede ser acotada. ¿Ya? Pero cualquier sucesión que converja en los reales va a ser acotada. Esa demostración no es difícil, y con esa van a poder probar 2 y 3. ¿Ya? Ok. Eso, quedamos hasta acá. Pare nomás la grabación.